Zaranderos y zaranderas, nos encontramos en Cuevas de Almanzora, concretamente en la puerta del castillo del Marqués de los Vélez. Cuevas está plagado de historias y leyendas, y hoy nos las va a contar una persona muy especial. Muy buenos días, nos encontramos con Pedro Perales, catedrático de Lengua Española y doctor en Filología Románica. Y como profesional nos va a contar un poquito de leyendas y algo de la historia de Cuevas de Almanzora. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, lo que más nos interesa saber es ¿de dónde te viene esa pasión por las leyendas? Bueno, pues desde la infancia, porque en mi casa viví en torno a la mesa camilla. Tenía una familia muy numerosa. En casa de mi abuela materna se reunían todas las tardes al oscurecer, un grupo de amigas a hacer pues labores de las casas que ya se hacían sentaditas, cómodas, ¿verdad? Más relajadas. Y yo allí empecé a oír consejas, leyendas, historias, anécdotas. Y eso me hizo ir tomando afición, pero donde realmente se madura es unos años después, cuando estudiando en la Universidad de Murcia, coincido con unos profesores que me hacen que tome conciencia de la importancia que tiene en nuestro carácter, en nuestra idiosincrasia, el folclore, la tradición, la literatura de transmisión oral, todo esto. Y ahí detrás tengo lo que aquí llamamos Terrera de Calguerín, pero en realidad su nombre, su topónimo verdadero es Terrera de los Algares. Algar es una palabra árabe que significa poco más o menos caverna, gruta, cueva. Entonces, esta es la Terrera de las Cuevas. También te he dicho, como antes, Calguerín, porque el pago que está frente a mí, justo en la margen derecha del río Almanzora, que es un vergel, es un pago muy fértil, se llama Calguerín. Y hay una de especial cariño para mí que se llama la Cueva del Infierno o de la Encantada. Una historia de amor entre un capitán del ejército árabe y una princesa o una noble que vivía en el castillo de Cuevas. El capitán lo hieren en una escaramuza entre moros y cristianos, lo recogen en el castillo, lo cuidan, pero quien se encarga de cuidarlo es una chavala joven, preciosa, tal y como la pintan las leyendas románticas, que termina por enamorarse de él. Y cuando ya él está recuperado, el alcaide del castillo le dice que tiene que marcharse. Le promete a ella que volverá. Y para demostrarle que no era mera palabrería, le regala algo que para él era un talismán, que es un anillo. Y resultó que el anillo, como por arte de magia, ¿verdad?, pues al entrar en contacto con la mano de la chavala, de la joven, pues se la llevó a un estado, si no cataléptico, sí de arrobamiento, un estado en el que pierde la noción de la realidad y queda encantada. Y quedó encantada. Anda el tiempo, pasa el tiempo y el joven efectivamente vuelve a por ella y ya se entera que se la habían traído a vivir a una cueva de aquí, de la Terrera de los Algares. Y era la misma cueva que se llamaba antes Cueva del Infierno. Y que estaba cuidada en el interior por enanos y en la puerta había un negro enorme con una maza grandísima que no dejaba entrar a nadie. Él vino en busca de la chavala, pero cuando llegó a la cueva allí no encontró ni al negro que decían que estaba en la puerta, ni a los enanos dentro, y la cueva era una cueva vulgar y corriente. La leyenda está en eso, que no se sabe si al final la chavala
se recupera del encantamiento y se reúne con su amado, o todo fue pura fantasía. El poeta Sotomayor, que es el que antes te he dicho, Sidi Ibn Uthman el-Harraj, califa de Calguerín, etcétera, etcétera, vivió una parte de su vida literaria bajo la influencia de esa admiración, llegando a construirse pues, en el pueblo el Alcázar de la Sultana. Se construyó en el pueblo, que es una casa completamente árabe, y aquí, en el pago de Calguerín, del que estaba enamorado, pues se construyó aquel palacete que ahora está en estructura, pero que era una preciosidad, con sus azulejos, sus albanegas, todo perfecto, una fachada árabe completa. Eso fue de José María Martínez Álvarez de Sotomayor. Bueno, nos encontramos en la explanada que hay frente a la ermita de San Diego, una ermita muy carismática en nuestro pueblo. Es el escenario, podemos decir, de más de una leyenda, pero hay una que llama especialmente la atención, que es conocida como Procesión de las Ánimas. Según la leyenda, esa procesión comienza en esta ermita. ¿Pero qué son las ánimas? Bueno, como todo el mundo familiarizado con esta terminología sabe que las ánimas son las almas en pena de los difuntos. Ya sabemos que el día 1 de noviembre es el día de los difuntos. Entonces, ese día se reunían con una vestimenta especial las almas de los difuntos en una procesión, con unas túnicas blancas, cubierta con un capucho la cabeza y con cirios. Pero había en el centro otro grupo de encapuchados también, más vistoso, con unas túnicas más vistosas, más brillantes. Estas eran otras ánimas, otras almas, que son, según ya la leyenda, son los que iban a morir en el año en curso, que no habían muerto aún. Entonces, cuando deja de hacerse, el pueblo está creído o convencido de que la procesión sigue haciéndose, pero no se veían. Solamente estas no se veían, el desfile, pero que tenían la certeza de que eso se estaba produciendo, aunque solamente podían ver esa procesión las personas clarividentes, es decir, que eran capaces de ver lo que no veían el resto, es decir, de ver a los difuntos. Es decir, las personas clarividentes están convencidas de que son capaces de ver antes de la muerte a personas que están próximas al final de su vida. Entonces, esta procesión discurría desde aquí, por detrás del castillo, daba la vuelta al castillo, que lo tenemos aquí a la izquierda, en una plazoleta, y en esa plazoleta empezaban a descender, porque el pueblo está un poquito en una ladera, empezaban a descender por una calle que entonces era la última del pueblo, y con esa calle iban rodeando el casco urbano hasta llegar a lo que actualmente se conoce como Cruz Grande, donde había una ermita que era conocida como la ermita del Santo Sepulcro, que actualmente no existe. Pero bueno, lo más escalofriante de todo esto es que al llegar ya próximo al final, se produce un hecho entre una criada de una casa pudiente y uno de los miembros de esa familia, un señorito que no creía en estas cosas. Pero dice la leyenda que los clarividentes son capaces de transferir a los que tienen cerca de ellos, siempre y cuando estén en contacto, esa capacidad momentáneamente de ver a las almas en pena, las almas que van en estación, etc., ¿no? Y entonces
pasando, como digo, la procesión no la veía nadie, nada más que los clarividentes. Y un día, pasando por calle que es aquí conocida como calle de las Lisas, por una familia que estaba así apellidada, y era allí donde vivía el joven con su familia, lo ve y lo llama y lo coge de la mano, para que vea usted, señorito, que es verdad lo que yo le digo, que van en procesión las almas en pena, incluso los que van a morir. Lo coge de la mano y, según dice la leyenda, el señorito vio la procesión y en ese mismo momento que lo tiene cogido de la mano, una de las almas en pena que van por el centro, los que no llevaban cirio, las que no habían muerto y que iban a morir, se acerca, se pone delante de él, se detiene delante de él, se quita el cucurucho y el velo, la careta, y era él mismo, era él mismo en su persona. No podíais iros de cueva sin conocer esta leyenda, es la más universal. Y esto al final pues dio el resultado, después de muchos años de tenerlo ahí archivado, hace 3 o 4 años, la publicación de un libro que se llama Leyendas del Bajo Almanzora, que hago en colaboración con un queridísimo alumno mío, un hombre muy culto y con un interés y una inquietud desmesurados, que es como lo que debemos de tener todos por nuestra cultura, que es cronista, actualmente cronista oficial de Guadalajara Almanzora, que es Enrique Fernández Bolea. Así que ese libro, el de los dos, él no está aquí, tiene otras ocupaciones ahora mismo, pero que es, igual que yo, pues coautor de ese libro. Me hacen que tome conciencia de la importancia que tiene en nuestro carácter, en nuestra idiosincrasia, el folclore, la tradición, la literatura de transmisión oral. Esa es su esencia, el no escribirlas, es decir, el hablarlas. Entonces cada persona, al narrar o al contar una leyenda que ha oído de sus amigos, de sus padres o de sus abuelos, pues la va modificando y le va añadiendo aquello que cree que es conveniente añadirle.